Vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor. Vamos a saludar a la Santísima Trinidad. Vamos a iniciar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, damos gracias por todas las maravillas recibidas el día de hoy. Alzamos nuestros brazos hacia ti para decirte gracias por todo lo que inmerecidamente recibimos el día de hoy. Desde ese minuto en que abrimos los ojos, en ese momento en que encontramos tu presencia, desde el momento que pudimos nosotros estar con nuestra familia, sentir su calor, sentir su amor, te damos infinitamente gracias, Señor, por todas las muestras de amor, por esos momentos de alegría, por esos momentos de no tan alegres, por todos los minutos que hemos vivido en este día. Gracias, Señor. Te damos también gracias por este momento en que estamos llegando ya a nuestra enseñanza, a estos momentos en los cuales nosotros estamos queriendo conocer más de ti, hablar más de ti y sobre todo, Señor, llenarnos más de tu amor, conocer más de ese inmenso amor que tú desbordas en tu corazón. Te damos gracias porque en este nuevo mes, en el mes dedicado a tu sagrado corazón, Señor, nosotros estamos con vida y te pedimos que nos permitas estar dentro de tu corazón. Ponemos dentro de tu corazón a don Carlitos, ponemos dentro de tu corazón a nuestras familias, a la familia de don Carlos, a toda la comunidad, a nuestra iglesia, la ponemos dentro de tu corazón para que seamos, Señor, disfrutemos de tu misericordia y seamos misericordiosos también nosotros. Te pedimos, Señor, por don Carlitos, que hoy nos va a dar con su palabra. Tú lo utilizas a él para llegar a nuestros corazones, para que pongas en él las palabras sabias que nosotros logremos tener en nuestro entendimiento y con mucha sabiduría poner en práctica. Vamos a invocar a tu Santo Espíritu diciendo: ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios, tú, el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra debilidad humana. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tiene sonido, don Carlitos. Buenas noches, amadas hermanas de la comunidad Madres Mónicas. De nuevo es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo la enseñanza que Jesús nos ha invitado a recibir. Vamos a continuar en oración diciendo: Señor Jesús, te reconozco como mi Rey y Salvador y me comprometo a luchar como hija tuya por la verdad del Evangelio, a procurar por mis medios el triunfo de la verdad y testimoniar tu realeza sagrada en este mundo. Anhelo fervientemente, Señor, que reines en mi corazón, pero que reines de verdad. Pero antes, Señor, ayúdame a reconocer mi pequeñez, mi miseria, mis bajezas morales, mi debilidad. Límpiame con la fuerza de tu Espíritu para que puedas reinar en mi interior. Oh Espíritu de Dios, dame la fuerza necesaria para batallar cada día sin desfallecer. Si hoy estoy desanimada, anímame, Señor. Si hoy me he caído, levanta. Ayúdame a ser consciente de mi pequeñez. Ayúdame a sentir con pena todo aquello que me aleja de ti, del reino de tu Padre. Y ayúdame a contemplar las manchas de mi corazón para poder purificarlas en el sacramento de la confesión. Oh Cristo Jesús, te amo y te reconozco como Rey del universo porque todo lo has creado tú.
Utilízame para hacer el bien. Y en este día renuevo mis promesas del bautismo, renunciando a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y prometo vivir como una buena cristiana. Y muy en particular me comprometo a hacer triunfar según mis medios los derechos de Dios y de tu iglesia. Amén. Amén. Bueno, hermanas, enamoradas de Jesús, continuemos con nuestra catequesis. Hoy nos toca desarrollar el tema número 5, que se llama características y signos de la presencia del reino. ¿Verdad? Como hemos aprendido, en los títulos de las catequesis llevan el contenido que vamos a estudiar. Así que vamos a estudiar todo aquello que caracteriza la presencia del reino de Dios y qué signos manifiestan la presencia de ese reino. El reino de Dios es la manifestación y la realización del designio de salvación en toda su plenitud. ¿Verdad? Entonces ese designio de salvación que Dios ha establecido para nosotros se va a manifestar a través de la manifestación del reino de Dios. En el tema anterior reafirmamos que la relación de Jesús con su Padre constituyó el fundamento del anuncio del reino. ¿Verdad? Vimos cómo Jesús recibe el amor del Padre y lo nombra papito, porque para él esa relación era una relación filial enorme de comunidad, y así nos enseña que nosotros también podamos, con esa misma confianza de él y con ese mismo amor, poder referirnos al Padre de esa manera. Ahora vamos a descubrir esas características del reino que ha sido predicado por Jesús, y vamos a aprender a valorar en ellas también las exigencias que tiene el vivir el reino de Dios. Hoy nos va a invitar el Señor a que lo acompañemos para identificar esos milagros que ha realizado y que han quedado plasmados en los evangelios como signos de la presencia del reino y de la salvación ofrecida por Dios. Para ello, la iglesia nos ha propuesto 3 citas bíblicas, se las voy a proclamar para que nos sirvan de guía, que queden grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente, porque son las directrices, ¿verdad?, que nos guían durante toda la reflexión que vamos a tener esta noche. En Mateo 12:28 leemos que Jesús dice: pero si yo expulso los demonios con el poder del Espíritu de Dios, es que ha llegado el reino de Dios. Es esa palabra que él ha expresado, asegurando que cuando el poder de Dios se manifiesta, se expulsa a los demonios con el poder del Espíritu Santo. Es un signo de que el reino de Dios está presente. En Mateo 13:34, Jesús expuso todas esas cosas por medio de parábolas a la gente, y nada les decía sin utilizar parábolas. Quiere decir que a través del lenguaje verbal, ¿verdad?, y del lenguaje no verbal también, sus gestos, su forma de ver, el tono de su voz, ¿verdad?, expuso todas sus enseñanzas de forma de parábola, porque eso hacía accesar a las personas a un conocimiento profundo a través de un relato sencillo. Hoy vamos a ver en qué consisten las parábolas. Y Marcos 3:9-10 dice que como había mucha gente, encarga a sus discípulos que le preparen una barca para que no lo estrujaran. Era tal la cantidad de personas que se estaban arremolinando ahí con él que lo podían estrujar. Pues había sanado a muchos, y a quienes padecían dolencias se le echaban encima para tocarlo. Pobrecito Jesús, ahí toda la gente buscaba esa sanación, es que les quitara ese padecimiento y esas dolencias, que son, hoy vamos a descubrir que esas sanaciones, esos milagros, son signos de la presencia del reino de Dios, que ya vimos nosotros que es Jesús, que es el amor misericordioso de la Santísima Trinidad. Y por eso es que esas manifestaciones se dan, porque es el amor de Dios y su misericordia con todo su poder el que se manifiesta cuando se manifiesta el reino de Dios. ¿Verdad? Ahí vamos nosotros entonces en nuestra enseñanza, seguimos meditando. ¿Verdad? Hoy, antes de parafrasear la enseñanza, hoy quiero que veamos ahí en su manual el cuadrito de la síntesis, ¿verdad? Está en la página
número 32. Estos cuadros, ¿verdad? Que la síntesis, que son gráficas, pues están diseñadas de manera de que nosotros la podamos leer en un orden determinado para ir comprendiendo las diferentes áreas en las cuales vamos a reflexionar en cada uno de los temas. Entonces yo quisiera que me dijeran en el círculo que está hasta arriba, que es el que digamos de donde van a hacer toda la reflexión de hoy, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? A ver, alguien que me lo lea ahí. Reino, obra salvífica de Dios. Muy bien. Ahora díganme ustedes, ¿qué creen ustedes que quiere decir eso? Ese título, ¿qué contiene? ¿De qué vamos a estudiar? Pues la salvación. La salvación. Ajá. La salvación que ofrece Dios a las personas, ¿verdad? Y que está encerrada ¿en dónde? En Dios, en el reino de Dios. En el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí lo que nos está diciendo es que el reino de Dios es la obra salvífica de Dios. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Entonces, ahí está resumido. Mire, por eso se llama síntesis, ¿verdad? Porque está reducido a la mínima expresión, pero no puede perder el contenido de lo que está expresando. Toda síntesis tiene que expresar el contenido en la menor número de palabras posibles, ¿verdad? Entonces ahorita, ahí por eso es que no pone, digamos, que el reino de Dios es la obra salvífica de Dios, no se quita algunos elementos, hay pronombres y artículos y adjetivos, porque la idea de la síntesis es de que cuando nosotros leemos el título nos vamos a recordar inmediatamente de lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces está muy bien. Para el reino, estudiar el reino de Dios, dice, es estudiar la obra de salvación que Dios realiza. Ok, esta obra de salvación que Dios realiza, dice que tiene se divide en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Características y signos. Muy bien. Entonces, el reino, que es una obra de salvación de Dios, se va a manifestar a través de sus características y a través de signos, ¿verdad? Como están separados estos títulos, eso significa que son dos cosas diferentes. Una cosa son las características y otra cosa son los signos. ¿Está claro eso para ustedes? Sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a centrarnos solamente en las características, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuántas características está resaltando este cuadro? 3. ¿Y cuáles son? Que se revela en parábolas, Ajá. llama a todos y transforma las relaciones. Muy bien. Y estas son esas 3 partes que son las características principales, son las que nosotros vamos a estudiar en el contenido del tema, ¿verdad? Y entonces dice que el reino de Dios, que es el plan de salvación de Dios, ¿verdad? Dentro de sus características, es que se revela, o sea, se hace visible para nosotros, para que podamos apreciarlo a través de parábolas, ¿verdad? Y también está dirigido y llama a todas las personas, y ese reino va a transformar las relaciones. Pero como hemos visto que Jesús es el que restaura e instaura el reino de Dios, entonces vamos a ponerle que esas características del reino, pues el que primero las ha practicado es Jesús. Entonces ahora a los cuadritos pongámosle la palabra Jesús. Dígamelo entonces yo le voy a poner la primera, dice, Jesús revela el reino en parábolas. ¿Cómo serían las otras dos? Jesús llama a todos. Muy Jesús bien. transforma relaciones. Perfecto. Fíjense bien.
Esto ya hace que nosotros ya lo comprendamos de mejor manera, ¿verdad? Porque ya le pusimos un nombre. Cuando le ponemos un nombre a alguna actividad, nos ayuda a nosotros a apreciarla de mejor manera, ¿verdad? Ahora póngale un nombre suyo. Por ejemplo, Beatriz, ¿cómo dirías la primera? Beatriz se revela en parábolas. Ajá, vas a revelar el reino, ¿verdad? El reino en parábolas. Ok, Beatriz va a revelar el reino a través de las Parábolas. parábolas. Ah, mira qué lindo. Quiere decir que cuando nosotros vayamos a conversar con otras personas acerca del reino de Dios, pues tú tienes que utilizar las parábolas que dio Jesús para manifestar el reino. ¿Te parece? Ujú. ¿Verdad? Claro, sí. Por eso es que es muy importante que estudiemos las parábolas para que ya conociéndolas como las planteó Jesús, ya podamos utilizarlas nosotros como herramientas de evangelización, ¿verdad? Eso es lo que buscan esas catequesis, ¿verdad? Que nosotros no solamente vamos a imitar a Jesús en lo que hace y dice, sino que vamos a tener la conciencia que tenía Jesús de por qué lo dice. ¿Verdad? Entonces ahora tú ya sabes que tú como esa persona que va a anunciar el reino de Dios, lo va a hacer igual que Jesús, que lo hizo a través de las parábolas. Entonces Beatriz, como Madre Mónica evangelizadora, va a presentar el reino de Dios a través de anunciar las parábolas. Bueno, ahora otra de ustedes, el segundo dice, si Jesús llama a todos, pon tu nombre y entonces, ¿a quién tú vas a anunciar el reino de Dios? ¿A quiénes vas a llamar? ¿A qué personas vas a llamar en el nombre de Jesús para que gocen del reino de Dios? Todos. A ver, ¿quién lo de Lesbia, por ejemplo? Dilo tú. ¿Yo, Lesbia? Beatriz, Magda, Dinora, Emilia. Ajá, vamos, Lesbia. Ya, Yo, Lesbia, voy a llamar. ¿A quiénes vas a llamar? a toda mi comunidad y Todas las todo. personas. ¿Verdad? ¿Estás consciente de eso, Lesbia? Sí, estoy Sí, consciente. porque esa es la enseñanza, Sí, ¿verdad? sí. Que si Jesús lo hizo y él no hizo ninguna acepción de personas de ninguna clase, pues tú tampoco tienes que hacerlo, ¿verdad? Así que tú no vas a decir, ah, no, ese no, a este no, ese me cae mal, ¿verdad? O a ella no le voy a anunciar el reino de Dios porque no le va a atinar, ¿verdad? No, hoy te está diciendo Jesús que al igual que él, tú tienes que llamar a todos, todas las personas, aquellas que se pongan en tu camino histórico de vida, tú vas a anunciarles el reino de Dios. Muy bien. Y la tercera característica es que ese reino de Dios, ¿verdad? A través de Jesús va a transformar todas las relaciones. A ver, Dinora, dilo tú. Cuando yo presento el reino de Dios como Dinora, ¿qué vas a transformar? Vamos a transformar todas las relaciones. ¿A qué relaciones se referirá aquí? ¿Qué dices tú? Pues las relaciones, me imagino, entre Dios y el hombre. Estas son unas relaciones. Ajá. Entre los seres humanos. En los seres humanos, muy bien. Para llevar el reino de Dios a ellos. Perfecto. Y también la creación. Uh-huh. ¿Verdad? Ahora con el cuidado de la naturaleza, nuestra casa propia, ¿verdad? También esa relación que tenemos con la naturaleza, pues que es la creación de Dios, también se va a ver beneficiada, se va a ver transformada por este mensaje del reino de Dios, que ya vimos que es Jesús, ¿verdad? Que es la misericordia y el amor de Dios. Entonces yo con eso voy a transformar cualquier relación. Bueno, entonces a ti, Dinora, te llama el Señor, como a cada uno de nosotros, a que para anunciar el reino, el fruto que se tiene que dar de ese anuncio es que tú sabes que vas a mejorar todas las relaciones. Qué lindo, ¿verdad? El saber que uno va a ser un instrumento para mejorar relaciones con el poder de Jesús. Y entonces es que hay una pareja que se está divorciando de amigos ahí o familiares. Y entonces ahí el reino de Dios se tiene que hacer presente. ¿A través de quién? Pues a través de Dinora. Y Dinora va a llevar el reino de Dios para provocar ¿qué? Para provocar que Jesús mejore esa relación que se está rompiendo. ¿Verdad? Y que no termine de romperse porque Jesús quiere que esa pareja continúe
en esa relación firme, en el amor. ¿Verdad? Don Carlitos, perdón, sí, así sí. como aquí, por ejemplo, Beatriz ya ya manifestó esta, ¿verdad? Se revelan parábolas. Por ejemplo, yo llama a todos, y en esta transformación, y como está señalizado aquí, ¿verdad? Eso transforma relaciones, eso implica el perdón, el amor y el servicio, que es lo que dice aquí. ¿Eso es así? ¿O únicamente como usted está, por ejemplo, como señaló ahorita? Sí, no, ahí vamos a Dino. llegar. Ahorita todavía no hemos llegado a esos Todavía cuadritos. no. Ya se Porque, adelantó. sí, no, pero sí No, sí, pero como tienes está razón, así, ¿verdad? Cada ¿verdad? una tiene ahí otro cuadrito que lo amplía, ¿verdad? Amplía, porque como es una síntesis, está reducido a la mínima expresión en el lenguaje, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice transforma relaciones. Ahí no dice que Jesús transforma las relaciones al plantear el reino de Dios, ¿verdad? No, no lo dice pues porque es una síntesis. Si no, pues ya tendríamos que poner aquí en estos cuadritos todo lo que está en el contenido del tema, ¿verdad? Entonces deja de ser una síntesis. La síntesis solamente el resumen, ¿verdad? Entonces, en ese resumen, yo se lo estoy explicando para poder aprovechar que comprendamos bien que estas características, cada una de ellas, ¿verdad? Es importante que primero las situemos con Jesús para comprenderla. Y ya viendo cómo Jesús lo hace, entonces ya ponemos nuestro nombre para que nosotros comprendamos cómo hacerlo nosotros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir. Ahorita vamos a llegarle ya con lo que dices. Entonces dice, cuando se revela en parábolas, que eso aquí te tocó a Beatriz, ¿verdad? Sigue leyendo tú, Beatriz, para que sea el mismo tema que te tocó. Entonces se divide en dos aspectos. ¿Verdad? Cuando tú planteas el reino de Dios a través de parábolas como Jesús, pues vas a manifestar dos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? El reino es pequeño, misterioso y valioso. Ah, bueno. Y también en él conviven el bien y el mal. Ah, son dos cosas bien importantes de saber acerca del reino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las parábolas, es el medio que yo voy a usar, ¿verdad? Van a manifestar que el reino es pequeño, es misterioso y es valioso. Si ustedes hacen ahorita memoria de cuando se habla del reino de Dios, dice que es como una semilla, ¿verdad? Como una semilla de mostaza. Entonces dice que es pequeño, ¿verdad? Que es misterioso, como una semilla. Y es valioso porque cuando crece es frondoso ese arbusto, crece como un árbol inmenso, ¿verdad? Entonces, cuando veamos las parábolas ya que planteó Jesús, vamos a descubrir que tiene estas características, que el reino es pequeño, misterioso y muy valioso. Y además que el reino, ¿verdad? En la parábola vamos a descubrir que en la parábola se manifiesta también el bien y también el mal. Quiere decir que en estas historias que Jesús creó para poder educarnos, llamadas parábolas, van a llevar también una comparación entre lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Como la parábola de la cizaña y el trigo, ¿verdad? El trigo es lo bueno y la cizaña representa lo malo, ¿verdad? Entonces, ahorita comprendemos mejor eso, ¿verdad? Entonces, ahorita todos estamos aprendiendo de que las parábolas van a manifestar ese reino de manera que el reino es pequeño, es misterioso y es valioso, y además va a plantearnos una diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? Eso nos ayuda a comprender las parábolas, ¿verdad que sí? Bueno, ahora sigamos. Llamar a todos. A Dinora le tocó, ¿verdad? No, Lesbia. Bueno, lesbia, perdón. Se llama a todos, especialmente pobres y marginados. Ah, mira, pues entonces ahora ya nos especifican especialmente a quiénes está llamando. Nos llama a todas las personas, dice, pero preferentemente aquellos que son pobres y que han sido marginados, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención para reconocer
que a todos les vamos a llevar el anuncio del reino de Dios, pero especialmente, ¿verdad? Que no se nos debe quedar ninguno de estos, que se nos presenten los pobres o los marginados, ¿verdad? Se recuerda de la historia que le conté yo de mi amigo Ramón, que lo encontré ahí en el atrio de la iglesia. Le conté yo a usted esa historia, ¿no? No, ¿No se recuerdan de eso? no. Bueno, le voy a contar. Un día fui a misa con mi esposa a las 8 de la mañana allá a la iglesia de la Merced en Antiguo Guatemala, y en el atrio estaba un bolito tirado en el suelo. Y entonces yo miraba que todos pasaban al lado y lo miraban, pobrecito, estaba dormido. Y entraban al templo, ¿verdad? Pues, y yo hice lo mismo. Entré, ¿va? Y ahí pues las medidas de salud, ¿verdad? Y le lavaba las manos, la temperatura y el lugar donde uno podía sentarse para escuchar la misa. Pero yo estaba en la misa y no me sentía en paz y decía yo, pobrecito del Señor, y la barbaridad y todo, ¿verdad? Y esa noche tenía yo que dar una enseñanza sobre la misericordia de Dios, ¿verdad? Y entonces, de repente en la homilía el padre empezó a hablar de la misericordia de Dios y dije yo, pero ay, mire, gloria a Dios, está confirmando el tema que voy a dar en la noche, así que, bueno, pero yo no me sentía en paz, fíjese. Y él me recordó que en el tema yo iba a compartir con los hermanos, pues que lo que había que hacer era ayudar a hacer mi hermano al prójimo necesitado, ¿verdad? Ver su necesidad y hacerlo mi hermano y conducirlo a mi corazón para presentárselo a Jesús. Esa era la enseñanza. Mire, yo no tenía paz hasta que ni escuché el final de la homilía, me levanté, fui a hablar con una de las servidoras que estaba en la puerta y le dije, mire, disculpe, ¿usted conoce a este señor? No, no lo conozco, pero parece que es un mecánico que viene aquí, de aquí cerca. Y mire, y no hay quien lo ayude. Le dije yo, no hay aquí una institución que lo ayude pues a recuperarse el alcohol. No, me dijo, aquí no hay, pero ahí tal vez en su pueblo sí, ¿verdad? Y lo que hay aquí, pues hay que pagarlo. Ay, pobrecito. Le dije, bueno, nota que para no cansarla me salí al atrio. Ahí hay unas graditas bien pequeñas, cuando ustedes vayan se van a recordar. Y ahí en esa gradita me senté, cuán grande soy, fíjese, al lado de él. Y le puse la mano encima. Y era como él estaba dormido. Dije, yo voy a orar por él. ¿Qué si cuál sería mi sorpresa? Que se levanta y me dice, hola, tío. Tío, digo yo. Hola, le digo yo. Hola, tío, mire, ¿y cómo estás? Le digo yo. Mal, tío. Y entonces se sentó y me empezó a contar, ¿verdad? Que él trabajaba de mecánico y que la esposa lo había engañado y que estaba tomando y que quería dejar de tomar y en fin. Bueno, le dije, ¿te quieres levantar? Pues levántate, ven. Nos fuimos a una banquita, ¿quieres comer? Le di algo de comer y tomar y platicamos, ¿verdad? Y estando en esa plática, pues el Señor me estaba hablando a través de él, ¿verdad? De mi prójimo. Yo no lo conocía, ¿verdad? Y él estaba feliz, fíjese, de que yo le haya puesto atención y me dijo, gracias por tratarme como un ser humano. No soy yo, le dije, es Jesús, y hoy Jesús te quiere abrazar, y lo abracé y se puso a llorar. Y entonces le dije, mira, hoy vas a dejar de tomar, yo te lo aseguro, no he podido, me dijo, pero vas a poder con la fuerza de Dios. Y oramos y todo, lo dejé en paz y se fue ya comidito, y ya se fue más tranquilo, ahí acompañado de Jesús. Pero ¿en dónde está la enseñanza? La enseñanza es que, hermanas, yo pasé de largo y Jesús estaba en el atrio de la iglesia. Y entonces esto que dice aquí, que especialmente con los pobres y marginados, es eso, que se nos presentan en nuestra historia personas que tienen grandes necesidades y que el Señor ahí está en ellos. Y por eso es que especialmente en ellos tenemos que anunciarles el reino de Dios, porque ahí está Jesús. Jesús está en esos pequeños, en esos marginados, en los que se han equivocado. Entonces Él espera que nosotros, aprendiendo esto, ¿verdad? Aprendamos de que Él llama a todos
Y nosotros no tenemos por qué limitarle a nadie el acceso al reino de Dios. Fíjate, yo le llevé el reino de Dios. Un poco tarde, ¿verdad? Arrepentido después, ¿verdad? Porque yo había seguido de largo. Pero el Señor me enseñó y pude darle enseñanza en la noche sobre la misericordia de Dios y a dar un testimonio de que así sucede en nuestras vidas. Entonces, hoy que estamos viendo el reino, pues el reino lo que hace es que nos llama a todas las personas, pero nosotros somos los responsables de descubrir la necesidad de nuestros hermanos que se nos presentan en nuestra vida histórica, ¿verdad? Sabemos que en el mundo hay miles de necesitados, pero en nuestra vida histórica, así como a mí se me apareció de repente una persona necesitada que necesitaba ayuda, que necesitaba que alguien lo abrazara y le dijera que Dios lo ama, llevándole el reino de Dios que es Jesús. A eso se refiere esta enseñanza. ¿Quedó más claro eso ahora? ¿Sí? Para mí sí. Bueno. Entonces dice que también transforma relaciones. A ver, ¿a quién le tocó esto? A Dinora. Sí. Ajá. Vamos, pues. El Entonces, a perdón. ver, hay tres aspectos de transformar las relaciones que va a incluir el anuncio del reino de Dios. ¿Cuáles son? El perdón, amor y servicio. Muy bien, ¿verdad? Entonces, el perdón en todas esas relaciones que tú mencionaste, ¿verdad? Entonces, si mencionaste la relación con Dios, entonces está el perdón a Dios y el perdón de Dios, ¿verdad? Está la relación entre los seres humanos, entonces está el perdón entre unos y otros, ¿verdad? En el caso del ejemplo que te puse, el perdón entre esposo y esposa, entre madre e hijos, ¿verdad? Entre sacerdote y feligreses. Ahí es donde nosotros tenemos que anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Y a través de qué? ¿Qué es lo que le vamos a llevar para que ese perdón se manifieste? ¿Qué dice ahí la segunda palabra? Amor. Sin el amor de Dios, nada podemos. Nada podemos, ¿verdad? Por eso es de que cuando iniciamos nuestra catequesis, comenzamos estudiando el corazón de Jesús, que este mes lo estamos reafirmando en el Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Entonces, estudiamos de que nosotros tenemos que tener ese corazón de Jesús para poder dar el amor de Jesús, no nuestro amor, para poder ayudar a cada persona a que se perdone y que perdone, porque Jesús los abraza, ¿verdad? Y además dice, ya llenos del amor de Dios, llenos del amor de Jesús, provocando que todas esos odios y esas limitaciones que impiden que haya un perdón desaparezcan. Entonces nosotros demos un servicio como sirve Jesús, ¿verdad? Entonces, si Jesús transformó todas las relaciones, pues a donde yo voy como discípula misionera de Jesús, va a transformar todas las relaciones. Entonces, encontramos una relación rota por falta de perdón. Ahí tenemos nosotros que anunciar el reino de Dios. Vemos una relación en donde no hay amor, o el amor está escondido, o todavía no conocen el amor de Dios. Yo tengo que llevar el amor de Dios. Vemos una situación en la que necesitan que alguien les sirva, los atienda, les ponga atención, los escuche, ore por ellos y les dé una orientación. Ahí estoy yo para llevar eso. Entonces, en el anuncio del reino de Dios no consiste solamente en usar las parábolas para poder presentar el reino. No consiste únicamente en invitar a todos a que participen en el reino, especialmente a los pobres y a los marginados. Ellos tienen que estar ahí. Pero ¿para qué voy a hacer yo con esas personas a las cuales les voy a llevar las parábolas y le voy a llevar el mensaje a esos pobres y marginados? ¿Qué voy a hacer con ellos? Pues yo voy a conducirlos a transformar sus relaciones. La primera, su relación con Dios. La segunda, su relación con otras personas. Y la tercera, ¿verdad? Esa relación con la naturaleza, ¿verdad? Para no destruirla. Y el servicio. Porque miren, todos nosotros estamos aquí, yo por lo menos mi testimonio que ustedes han escuchado alguna parte, yo estoy sirviendo a Dios porque el Señor me presentó el reino. Si no, yo no estaría sirviendo. Pero Él me amó de tal manera
que no le puedo decir que no. Y me ayudó a perdonarme a mí mismo por mis errores cometidos. Ahora pongámoslo en el ejemplo de Ramón, porque este ejemplo nos va a servir de mucho. Ramón, mire, es un marginado Ramón porque estaba tirado ahí como alcohólico. Podemos decir que él estaba marginado de la sociedad porque todos pasaban de largo, porque hiede, porque estaba orinado, porque está bolo. ¿Verdad que sí? Que son marginados de la sociedad. ¿Verdad? Bueno, ahí se nos presentó un marginado de la sociedad. Y entonces nos dice, pero el reino de Dios, dice, va a transformar esa relación que yo tengo de discriminar a alguien, la va a mejorar en mí. Y por eso es de que yo no tenía paz en mi corazón, porque yo no estaba haciendo, yo no estaba llevando a Jesús, me estaba llevando a mí mismo, con mis pensamientos, mis ideas, mi discriminación. Pero la palabra del Señor, escuchada en la Santa Misa, tocó de nuevo mi corazón y me dijo, bueno, Carlos, pero sí. Yo le dije al Señor, pero ¿por qué no envías a nadie que lo ayude? Y la respuesta de él fue, pues si para eso te envía a ti. Y esa va a ser la respuesta que nos va a dar a nosotros. Ay, a esa persona alguien la debería de ayudar. Para eso te envío a ti. A veces no podemos, así como en este caso yo no tenía la capacidad para pagarle un sanatorio para que se desintoxicara. No tenía la capacidad económica. Pero eso no quiere decir que yo no le llevara a Jesús. Yo le llevé a Jesús y Jesús lo abrazó. Oré por él. Lo escuché, lloró, tocó su corazón, perdonó a Dios, se perdonó a sí mismo, perdonó a su esposa. Mire todo lo que pasó. Porque hubo un discípulo misionero que, tocado por el Señor, estuvo dispuesto a anunciarle el reino de Dios. Y esto es lo que estamos viendo hoy. ¿Verdad? No es una teoría. No es solo una teoría, sino que lo que el Señor quiere es que comprendamos que lo que Él ha hecho, cómo lo hizo, para que nosotros podamos hacer lo mismo. ¿Verdad? El reino de Dios no es algo complejo, no se tienen que utilizar palabras elevadas, sino que dice que es pequeño, es misterioso y es valioso. ¿Verdad? Que yo no tengo que discriminar a nadie, sino que se lo tengo que presentar a todo el mundo y ese reino se va a manifestar como una característica en que las relaciones se transforman, donde hay perdón, donde hay amor y donde hay servicio. Bueno, ¿se acuerdan de Carmencita? ¿Qué pasó en esa oración comunitaria que hicimos en el primer nivel de la casa? Donde varias personas manifestaron su deseo de conversión. ¿Qué percibieron estas personas en esa reunión de oración? ¿Qué dicen ustedes? El amor. ¿Percibieron el amor de quién? El amor de Jesús y el amor de las personas. ¿Verdad que sí? Pero no fue el amor de los misioneros, sino que era el amor de Dios a través de los misioneros pecadores. ¿Verdad? Y entonces cuando el amor de Dios se hace presente, ¿qué sucede en el corazón de las personas? Un cambio. ¿Será que se sienten perdonadas? Se sienten amadas, perdonadas. ¿Verdad? ¿Comprendidas? ¿O se sienten acusadas? No. No. Comprendidas, ¿no? Comprendidas, ¿verdad? Amadas, comprendidas, con ternura, abrazadas. Y eso hace que el alma de la persona perdone, ¿verdad? Perdone a Dios, se perdone a sí misma, ¿verdad? Y entonces brota de ella el amor que ha recibido y por eso es que dicen, es que yo quiero dejar la vida que tengo actualmente porque esa vida no está bien. Y esa conciencia, ¿de dónde la sacaron? De la presencia del amor de Dios, ¿verdad? De esa presencia que transforma todo. En síntesis, hermanas, la presencia del amor y la misericordia de Dios es el reino de Dios que transforma toda relación. Si yo llevo ese amor y esa misericordia de Dios en Jesús, yo estoy anunciando el reino de Dios como Él lo anunció. Bueno, ahora vamos a los signos.
Ahora ya vimos las características. Ahora vamos a los signos. A ver, otra hermana que no haya participado, que me diga cuáles son los dos signos principales del anuncio del reino de Dios. A ver, ¿quién no participa? Magda, vaya, vamos Magdita. Oración, perdón, respuestas siguientes, rechazo. Sí, primero es curación y Sí. perdón. ¿De acuerdo? Sí. Ok, ¿qué significa eso? Esos signos que manifestó Jesús en el anuncio del reino provocaron, dice, curaciones y provocó perdón, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tú lleves el anuncio del reino de Dios, y vas a llevar a Jesús, ¿qué va a suceder con esas personas a las cuales tú les vas a ir a anunciar el reino de Dios? ¿Qué signos se tienen que manifestar de que Jesús está presente y el reino de Dios ha llegado a esas personas? Esos dos signos, ¿cuáles son esos dos signos? Hablarles de Dios. Van a haber Hablarles de curaciones. Dios. No, cuando tú presentas el reino de Dios, vamos en los cuadritos, ¿verdad? Cuando tú presentas el reino de Dios, se van a dar los mismos signos que se dieron con Jesús. ¿Cuáles son esos dos signos? Ahí los tienes en los cuadritos, léelo. Oración y perdón. Curación y perdón. ¿Estás consciente de eso? Sí. Fíjate, pues, cuando tú lleves el reino de Dios, tiene que manifestarse curaciones y perdón. Ese es el signo de que tú estás llevando el reino de Dios. Si tú no estás llevando el reino de Dios y te estás llevando a ti misma, solo con tus ideas personales y no con Jesús, entonces no hay curaciones ni hay perdón. Así Y eso es lo que sucede. A ver, yo le voy a poner un ejemplo. A veces las suegras, por ejemplo, las suegras, en lugar de ayudar en la relación, ellas dicen lo que piensan, ¿verdad? En el amor que tienen por la hija o el hijo, ¿verdad? Y lo defienden y todo ante la pareja y le echan la culpa a la otra pareja y opinan y dicen y provocan y a veces hasta manipulan y interrumpen el proceso de sanar las relaciones. Pero esa es una suegra que no está con Jesús. Es una suegra que no es Madre Mónica. Es una suegra que no es discípula misionera de Jesús. Porque la discípula misionera de Jesús, la Madre Mónica, ella va a llevar el reino y que dice que el reino dice que va a transformar las relaciones. ¿Y cómo va a transformar esas relaciones? Pues va a provocar que haya una curación, una sanación de las heridas, que pueden ser no solo físicas, sino también interiores. Y va a llevar a las personas a que accesen al perdón. Y en lugar de estar uno siendo la cizaña, uno tiene que ser el trigo. En lugar de estar uno azuzando ahí para que la relación se termine, uno debe de llevar el reino de Dios para que la relación se fortalezca. Ese es el trabajo de llevar el reino de Dios, como lo hizo Jesús, ¿verdad? Entonces, a Jesús lo acompañaron esos signos. Cuando él manifestaba el reino de Dios, habían sanaciones físicas y emocionales, psicológicas y espirituales. Y también había perdón. Había el perdón, ¿verdad? Que abre las puertas de nuestros corazones, porque cuando perdonamos, se abre la puerta de nuestro corazón. Entonces, ahorita tú, Magdita, estás aprendiendo que tú tienes que ser esa Madre Mónica que lleva el anuncio del reino de Dios y que provoca sanaciones interiores en las personas. Y vas a conducirlas a que alcancen perdonar. Esa es la tarea que Dios te está haciendo ver hoy, ¿verdad? Y lógicamente, cuando uno realiza esa tarea en el nombre de Jesús, pues entonces ya viene el cuadrito de abajo. Dice que esa acción, ese signo que hizo Dios en esa persona que tú ayudaste, requiere una, lee ahí el cuadrito. Maldita. Oración. No, ahí el cuadrito dice que requiere unas respuestas.
Seguimiento y rechazo. Ok. Las respuestas pueden ser o seguir a Jesús. Seguimiento y rechazo. Ajá. Por eso, esa respuesta de seguimiento quiere decir que la persona va a seguir a Jesús después de ese signo o lo va a rechazar. ¿Verdad? Entonces hay personas a las cuales nosotros vamos a servir que a través del signo que se manifiesta en que tú anunciaste el reino de Dios, suponete que hubo una pareja que se reconcilió porque tú les presentaste lo que debe vivir un matrimonio en Jesús. Y tú les hablas y les dices, no tienen que comprenderse, tienen que tratarse bien, no deben faltarse el respeto. Y te hicieron caso. Entonces estas personas, ¿verdad? El seguimiento va a ser si ellas deciden entonces decir, ay, mire, hermana Magdalena, ¿cómo puedo seguir yo aprendiendo más de esto? Porque yo estoy alejada de la iglesia. ¿Qué dice usted? ¿Me ayuda? Y entonces vienen y empiezan a seguir a Jesús también y tú las vas a ayudar. En cambio hay otras personas que van a recibir el beneficio y se van a apartar y dicen, no, ya, gracias hermana, ya nos solucionamos suficiente. Eso de ir a la iglesia y ser cachureco, no va conmigo. Y rechazan a Jesús. Pero el reino de Dios se manifestó entre ellos. Entonces, esa es la enseñanza de los signos. Los signos pueden ser aceptados por las personas para seguir a Jesús o para rechazarlo. A ver, les pongo un ejemplo. Cuando comenzó la comunidad... ¿Perdone? Ajá. Uno les habla y no hace caso pues de lo que uno les dice, ¿no? Ese es el rechazo. Ese es el rechazo, sí. ¿verdad? Pero Jesús ya nos avisa. Jesús nos avisa que van a haber algunas personas que van a rechazar el anuncio del reino de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo actuó Jesús con estas personas que no aceptaron su mensaje? ¿Se peleó con ellos? No. ¿Los insultó? No. No. ¿Los juzgó y los condenó? No. No. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros llevemos el reino de Dios y a Jesús. Si mi amigo Ramón no me hubiera aceptado el abrazo, supóngase que me hubiera dicho, ay no, ¿usted por qué me está abrazando? ¿Verdad? Bueno, le hubiera dicho, no, perdona, ¿verdad? No tengas pena. Sigamos hablando, ¿verdad? Y yo lo hubiera tomado no como algo personal, ¿verdad? No para decirle, bueno, y vos sí que de una vez, ¿verdad? Que limosnero y con garrote, ¿no? No. Porque entonces soy yo el que va ahí, ya no estoy anunciando el reino de Dios, sino que estoy anunciando mi propio reino. Por eso Jesús nos enseña y dice, no, si vas a llevar el reino de Dios, lo vas a llevar con mi amor, con mi misericordia. Y si no aceptan, no importa, tú lo presentas, le tienes paciencia a esa persona, oras por ella y la sigues acompañando, que va a llegar el momento en el que Dios le va a dar la gracia. Y ahí tenemos que estar presentes nosotros para acogerlos y decirles bienvenidos, como el Padre misericordioso. ¿De acuerdo, Magdalena? Sí, así es. Bueno, les pongo el ejemplo. Gracias. Miren qué lindo este ejemplo. Nosotros cuando comenzó la comunidad de hombres católicos San José ahí en Condado Naranjo, se nos presentó la solicitud de oración por una niña una bebé que no había sido bautizada y que los papás se habían alejado de la iglesia. Bueno, pues llegaron los padres con la nena a la casa de uno de los hermanos que era ahí donde nos reuníamos. Cada miércoles nos reuníamos en diferente casa y las personas sabían, y entonces como sabían, por eso es que llevaron a la nena para que se orara por ella, porque los médicos habían dado ya un diagnóstico de que solo le quedaban 3 meses de vida, fíjense. Y porque le habían hecho una de esas pruebas genéticas. Entonces el médico que se la hizo, llegaron los resultados y la conclusión fue de que la niña iba a morir en 3 meses. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Mire, imagínese un padre y una madre que recibe una noticia así. Bueno, pues llegaron ahí y entonces se les dio consejo y les dijeron, mire, se les dijo, que hagan de otra prueba. Tengan un par de opiniones más, no pueden basarse solo en una sola opinión.
y vamos a pedirle al Señor para que el Señor aclare esto y que no haya problema con esta nena, que la nena esté sana, ¿verdad? Y que no va a morir. Si esa es la voluntad de Dios, así va a ser. Y oramos por ella, mire, y por los padres, y por los médicos que la iban a tratar. Bueno, se fue la familia, ¿verdad? Nosotros seguimos en nuestra reunión. Con el tiempo, como a los 15 días, nos cuenta el hermano que había sido el medio para llevar a esta pareja con su nena, que habían ido a hacer otras 2 consultas de los exámenes genéticos y no había salido lo mismo, fíjese. Y entonces no estaba en peligro de muerte la nena. Bendito sea Dios. ¿Ah? Entonces, a través de ese anuncio del reino que nosotros hicimos, a través de la oración, pidiendo esa sanación, ¿verdad? Pues hubo otra sanación que es la sanación interior. Y los padres, agradecidos, dijeron, ay no, y nosotros que estamos apartados de Dios, ay no, hermanos, ¿qué podemos hacer para regresar a la iglesia? Y entonces ya se les dio la indicación, bueno, pues a la nena hay que bautizarla, pues, ¿verdad? Gloria a Dios, le dio vida. Ahora hay que bautizarla como hija de Dios. Y ustedes también tienen que integrarse de nuevo en la parroquia. Y ahí están, hermanos. Ahí está la pareja con su nena. Ella vivita, y eso ya hace 5 años. ¿Ya? Está perseverando en la iglesia. ¿Cómo reaccionó ellos? ¿Rechazaron el amor de Dios manifestado en su hija o optaron por seguir a Jesús? ¿Cómo? ¿Qué creen ustedes que hicieron entonces? Yo pienso que obraron, o sea, ellos con agradecimiento y seguir, ¿verdad? Seguir a Dios, pero ante todo el agradecimiento y por el amor que Dios tuvo para su hija, ¿verdad? Y por ende para ellos, porque el bien de la niña, pues era el bien para ellos, ¿verdad? Claro. Por todo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ellos deciden no ir a la iglesia? La nena recibió su bendición de sanación. Ellos deciden no ir, rechazaron entonces el reino de Dios, ¿verdad? Si no van, rechazan el reino de Dios. Pero en ellos nació ese deseo de agradecer y de regresar a la casa del Padre, ¿verdad? Esa es la enseñanza de este punto, ¿verdad? Que nosotros vamos a trabajar en las personas en el nombre de Jesús y las reacciones van a ser diferentes. Unas van a seguir a Jesús y se van a unir y van a regresar a la iglesia o van a empezar a servir o van a confesarse y a regresar a su comunión. Y otras, pues, rechazarán temporalmente la gracia de Dios a la espera de que llegue otro momento en el que se manifieste Dios en sus vidas. Pero Jesús quiere que lo sepamos para que no nos vayamos a desanimar y mucho menos nos vayamos a enojar. Entonces, ¿quedó claro esto ya? Sí, así es. Bueno, fíjese, ya vimos el tema. Ya vimos el tema, ¿verdad? Entonces ahora ya solo sería de que nosotros leyéramos ya la parte que explica el tema y con citas bíblicas, pero ya lo comprendimos, ¿verdad? Entonces ahora la invitación que yo le voy a hacer es que yo le voy a mandar el documento que siempre le mando, donde está reducido los temas, los puntos estos de parafraseando el contenido. Le pongo las preguntas al final y usted haga su ejercicio de leer eso y responder las preguntas. ¿De acuerdo? En nuestra próxima reunión, quiero escuchar las respuestas de las preguntas. ¿De acuerdo? Don Carlitos, una pregunta. Sí. En la página 33, sí. Fíjese que ahí hay una cuestión ahí, dice el reino en palabras. Y cita ahí Mateo 5:7, pero Sí. hay unas siglas, unas iniciales ahí, CF, SF que es, ¿de dónde, qué documento, de dónde? Es el mismo, es Mateo capítulo 5 al 7. Ajá. Como no tiene coma y que no tiene guión, está hablando de capítulos. Sí, pero ¿verdad? antes de eso hay dos Sí. como unas siglas. Eso quiere decir así parafraseado. Quiere decir que
textualmente no dice ahí que el reino en palabras, ¿ya? Sino que ese es el significado que tiene ese versículo o esos capítulos. ¿Verdad? Entonces, cada vez que hacemos que dice CF, es que no es que esté textualmente esa expresión que está aquí de el reino en palabras, sino que se entiende y se sobreentiende dentro del contenido de esos capítulos. De igual manera, el reino en acción, dice, ¿verdad? Ahí no va a decir el reino en acción, sino que ahí las lecturas nos van a ir indicando cómo está el reino accionando en la vida de las personas. ¿Verdad? Entonces, el CF que es como parafrasear, ¿verdad? De todas maneras, ustedes tienen aquí al inicio del librito. No hay, fíjese, don Carlito. No hay. No están esas. No tiene la CF, va. No, no está. Pero este es parafraseando. De todas maneras, yo se Parafraseando. lo voy a poner ahí en el documento más explicado para que usted lo comprenda mejor. ¿Les parece? Está bien, gracias. ¿Verdad? Ujú. A ver. Voy a ver si aquí lo tengo de una vez. Don Carlito, yo tenía entendido que ese CF indicaba compararlo con el texto. Sí, puede ser, pero no tanto. Para mí que es más que todo como parafrasear, ¿verdad? O sea, digamos que es cierto que hay que compararlo con el texto, pero que no va a decir textualmente lo que dice ahí, ¿verdad? Sino que lo va a expresar de otra manera, ¿verdad? Pero está incluido ahí ese significado, ¿verdad? Fíjese que en la página 5, donde dice centralidad del anuncio, igualmente está ahí. Y como se llama, dice, entre el reino e iglesia hay una relación inseparable. Sí. La iglesia en la tierra, el germen, el principio de este reino. Y está entre paréntesis, ¿verdad? Y hay otras dos iniciales ahí, Sí. o siglas, pero también está CF, ¿no? Va, aquí está, mire, dice consulte, confronte, ¿verdad? Confronte. Consulte y confronte, ¿verdad? Todo lo que decía la hermana. Muy bien, hermana. Consulte y confronte, dice. Ese es el significado del CF. Quiere decir que debemos consultar esas citas bíblicas y confrontarlas con el título que nos están poniendo ahí, el reino en palabras. Consulte y confronte lo que esos dos capítulos con lo que nos está expresando de que el reino se manifiesta a través de las palabras. El otro dice el reino en acción, consulte y confronte, Mateo 8, 9.39 y versículo 35, que el reino está en acción, ¿verdad? Confronte y consulte, lo voy a apuntar aquí. De todas maneras, se los voy a ampliar ahí en el PDF. Consulte y confronte la cita bíblica, ¿verdad? O sea que es la referencia, ¿verdad? Consulte esa referencia bíblica, esa referencia de la Biblia para descubrir lo que nos están diciendo que es así. Si, supóngase que nos pusiera CF, que el reino se revela en parábolas, ¿verdad? Entonces nos dice consulte y confronte los textos en donde se menciona que el reino se revela a través de las parábolas. Gracias. De todas maneras se los voy a ampliar yo para que no quede ninguna duda en ustedes. Bueno, como hemos acostumbrado, hoy tuvimos una experiencia diferente, ¿verdad? Les agradezco a las que participaron y a las que no, pues pónganle su nombre a la enseñanza y así ustedes también van a poder practicar. Lo importante es que usted vea otra vez de nuevo el cuadrito y diga, y usted puede expresar. Es que el reino de Dios es esto, se manifiesta de esta manera, ¿verdad? Y después lo pasa a Jesús. Jesús habló en parábolas, habló a todos y transformó las relaciones. Y después le pone usted su nombre y dice, entonces Beatriz, pues habló a todos
utilizó las parábolas que usó Jesús y también construyó y transformó las relaciones de las personas, ¿verdad? Y así cada quien se va poniendo el nombre de las acciones que nos está presentando el tema. Ya comprendiendo el tema, cuando leemos nosotros ya el resumen, y se nos hace mucho más sencillo, porque vamos a descubrir lo que ya vimos, ¿verdad? Ya es algo que se nos ha manifestado. Por ejemplo, dice las características del reino son reveladas, pues ya nos revelaron cuáles son, ¿verdad? ¿Qué son? Se revela en parábolas, llama a todos y transforma las relaciones. Después dice el reino, realidad profunda y misteriosa, ¿sí? ¿Verdad? Porque ya nos dice que el reino es pequeño, misterioso y valioso. O sea, eso ya lo vimos. ¿Verdad? Lo mismo aquí, ¿verdad? El reino es para todos, pues sí, ya vimos que el reino es para todos. El reino transforma las relaciones, así es, va a transformar las relaciones. El reino en acción actúa a través de los milagros, ¿verdad? Entonces ya son los signos. Los milagros son las curaciones y el perdón que se da. Eso sí lo vamos a ver en la próxima enseñanza para que no nos quede ninguna duda en relación a esos signos que se manifiestan con Jesús. Dirá uno, bueno, Carlitos, usted oró por Carmencita y ella no sanó, pues esa fue la voluntad de Dios. Bueno, no podemos decir que no sanó. Ella sí sanó. Ya, que no sanara físicamente como nosotros esperábamos es otra cosa. Todas las personas sanan cuando se presenta Jesús. Sana su corazón, sana sus recuerdos, sana sus temores. Por eso estuvo ella preparada, acompañada por una madre como ustedes, Madre Mónica, la monjita, Sor Fátima, amada por Dios ahí, llena del amor y su misericordia, que llegó el momento de partir a la casa del Padre y lo hizo con una madurez enorme espiritual y aceptación de que esa es la voluntad de Dios en su vida. Ojalá que nosotros podamos llegar a ese nivel en el momento cuando nos llame el Señor, ¿verdad? Y lleguemos con esa paz y tranquilidad que llegó Carmencita, aceptando pues la voluntad de Dios. Ese es un fruto de una sanación. Es que a veces nosotros nos dejamos llevar solo por la sanación física y aquello que quisiéramos que fuera todo trastornado, y hay sanaciones más profundas que son más milagrosas que las sanaciones físicas. Termino con esto. Un sacerdote amigo me decía, cuando yo estaba en la Renovación Carismática Católica y había muchas manifestaciones de curaciones, sanaciones interiores, etcétera. Y él me decía, mire Carlos, me dijo, ayúdeme, le dije yo, porque yo siempre he sido mero curioso. Ayúdeme, le dije, a comprender bien todo esto de los signos que se manifiestan cuando se presenta el reino de Dios. Cuando Jesús se presenta y su misericordia. Y entonces me dice, mire Carlitos, me dijo, si ustedes conocieran las profundidades de las sanaciones y el perdón que nosotros escuchamos y se realizan en el sacramento de la confesión, usted comprendería lo que me está preguntando. Ahí es donde se dan, hermanas, las curaciones, el perdón y los mayores milagros. No se ven. Es el Señor a través del sacerdote y la persona que se humilla, que acepta el reino de Dios, acepta el abrazo del Padre, acepta el amor de Jesús, que es el Espíritu Santo, se reconoce pecador, perdona y es perdonada, y sana. A veces físicamente, si esa es la voluntad de Dios, a veces también, siempre interiormente, psicológica, emocional y espiritualmente. Entonces, no nos confundamos y nos dejemos llevar solo por los signos. Los signos se van a manifestar siempre, aunque nosotros no los veamos. Amén, hermanos. El reino de Dios así es, pequeñito, valioso. Así es. No es de rimbombante y de bombas y de luces y de fotos. Y llega y hace su labor. No se olvide de Ramón, incluyan en sus oraciones. Ajá. Ayuda a Ramón, Señora, que estamos seguros que tú lo acompañaste ya dejando ese vicio del alcohol.
Ayuda a Carmencita y a su familia, especialmente a su familia, para que ellos puedan, en lugar de rechazar la gracia que recibieron a través de ella, pues la acojan y continúen ellos amando, perdonando y sirviendo al Señor. Hoy bendecimos a todos aquellos que nos sirven de ejemplo y a las hermanas que nos han ayudado a impartir la catequesis. Las felicito, lo hicieron muy bien. Finalmente les quiero pedir un favor. Necesitamos oración por un jovencito que tiene cáncer en la tráquea. Quiero que por favor ustedes lo incluyan en sus oraciones personales. Le voy a dar el nombre en este momento. El jovencito se llama Diego Castañeda Rodríguez. Diego Castañeda Rodríguez, de 15 años. Y que hoy le indicaron que tiene cáncer en la tráquea y que es un cáncer muy invasivo. El papá pidió la oración. Así que se los encomiendo. Bueno, démosle gracias al Señor. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias por habernos permitido estar sentados ante los pies de Jesús y Virgen María. Gracias por la enseñanza recibida. Y a ti también deseamos decirte que te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente en el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a celebrar este mes con oraciones, con Eucaristía lo más frecuente posible y con obras de misericordia, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, en donde depositamos a todos nuestros enfermitos, incluyendo hoy a Diego Castañeda Rodríguez y también a otras personas que nos han pedido también por su salud, que tienen COVID, a todos los enfermos de COVID, a José Roberto Bach y a su mamá Blanca Azucena López Hipólito, que también dio positiva de COVID, a todos nuestros enfermos de la enfermedad que tengan, Señor. Las depositamos en tu corazón de misericordia, en tu sagrado corazón, con la confianza plena de que en ellos se está manifestando el reino de Dios y que la sanación y el perdón ha llegado a sus vidas, porque los hemos colocado en tu corazón, que es el corazón del reino de Dios. Te alabamos, bendecimos y glorificamos y te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea. Siempre te alabo. Las Muchas gracias, gracias. hermanas.